Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El genio que predijo lo invisible, la historia de un científico que cambió el mundo. Hay una persona que, sin que nadie la viera, adivinó la existencia de una partícula. Y no es una historia sacada de una novela. Lo más increíble es que, acertó. No fue un más o menos. Fue una precisión tan exacta que los experimentos posteriores no tuvieron más que asentir. Pero entonces, surge la gran pregunta, ¿cómo puedes ver algo que ni siquiera sabes si existe? Y lo más asombroso, nadie le creyó. La reacción del mundo físico en ese entonces fue algo así como, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Pero la historia no termina ahí. Este hombre, cuando era joven, casi es convencido por su propio padre de no seguir estudiando. Sí, un futuro ganador del Nobel, estuvo a punto de llevar una vida común. Era un estudiante mediocre, su carácter era callado y su capacidad social era prácticamente nula. Si lo hubieras puesto en una clase hoy en día, probablemente hubiera sido ese tipo de estudiante que ni siquiera se molestaba en que lo llamaran por su nombre. El problema es que lo que tenía en su cabeza no tenía nada que ver con lo que otros estaban pensando. ¿Cómo lo logró? Como en un mundo invisible vio lo que nadie más podía ver. Hoy les traemos la historia de un hombre silencioso y casi transparente, pero que cambió las reglas dentro del átomo. Hitosuke Tangawa, el hombre que desafió las leyes de la física. El ganador del Nobel, que casi no va a la universidad. No es una exageración. Eso fue un escenario real que su familia consideró seriamente. Hitosuke nació en una familia muy académica, su padre, profesor universitario, lo cual debería ser un terreno fértil para que un hijo sobresaliera, pero la realidad fue otra. Este no era el tipo de niño brillante que todos esperarían, no gritaba, no discutía y no se ponía a pelear por nada. De hecho, podías pensar que era un poco lento. Mientras otros se apresuraban a contestar las preguntas, él seguía pensando si el problema en sí estaba bien formulado. Los demás hablaban con entusiasmo, mientras él permanecía en silencio. Tanto así, hasta tal punto que dudaba si en realidad estaba prestando atención a la clase. Si tuviéramos que etiquetarlo en la actualidad, probablemente dirían, estudiante no muy participativo. Necesita desarrollar más habilidades comunicativas. Y la traducción sería algo como, no muy destacado. Y lo peor de todo es que, su propio padre pensaba lo mismo. Un académico observando a su hijo y, en lugar de ver a un genio emergente, veía a alguien que no seguía el camino al éxito. Entonces, surge la gran pregunta, ¿debe seguir estudiando? No era crueldad. Era racionalidad pura, porque en esos tiempos, estudiar era un privilegio, no algo obligatorio, no todos tenían que seguir ese camino. Pero él decidió seguir adelante, y no porque sus calificaciones mejoraran ni porque empezó a brillar de repente, sino porque nadie entendía realmente qué estaba pensando. No era que no estuviera trabajando duro, sino que su esfuerzo no podía medirse. Podrías verlo así: mientras todos resolvían problemas, él se preguntaba, ¿el problema tiene sentido? Cuando otros buscaban respuestas correctas, él se preguntaba, ¿realmente esta pregunta está bien planteada? Eso era arriesgado, porque la mayoría de los sistemas premian la respuesta correcta, no la duda fundamental, así que él parecía un tipo común, incluso un poco atrasado. Pero en realidad,
ya se encontraba en una pista completamente diferente, una pista sin calificaciones, una pista hacia lo desconocido. Y esa pista, su entrada, fue, un libro de los Analectos de Confucio. Antes de estudiar física, estudió a Confucio. Suena a que se metió en la sala equivocada. No, un físico debería comenzar con fórmulas, o al menos, con experimentos. Pero él no era así. Su actividad principal cuando era niño era leer los clásicos, no para entenderlos, no para analizarlos, solo para leer. Una y otra vez, como si estuviera aprendiendo un hechizo. ¿Para qué? Para cambiar la forma en que pensaba. Mientras otros se apresuraban a llegar a una conclusión, él se tomaba su tiempo y pensaba, ¿realmente entiendo este problema? En lugar de ver un fenómeno y preguntarse qué fórmula aplicar, él se preguntaba, ¿es esto lógico? ¿Tiene sentido? Esa diferencia es enorme. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas se enfocan en resolver problemas, pero él se enfocaba en definir el mundo. Esto le dio una habilidad peculiar, podía vivir con la incertidumbre. Y mientras para otros, eso era un desastre en los exámenes, para él, en ciencia, era un superpoder. Porque las preguntas más importantes, las verdaderas preguntas, no tienen respuesta al principio, ni siquiera sabes si el problema está bien planteado. Y él ya estaba preparado para ese tipo de incertidumbre. Así que, mientras otros usaban calculadoras, él usaba filosofía de vida para resolver problemas de física. Suena algo raro, pero en su caso, funcionó. Porque nunca estuvo atrapado en los marcos existentes. Cuando todos estaban atrapados en fórmulas, él podía pensar fuera de la caja. Y, en algún momento, comenzó a hacerse una pregunta que podría cambiarlo todo: ¿puede haber una explicación completamente diferente? Esa pregunta, mi amigo, es peligrosa porque una vez la formulas, podrías cambiar el sistema completo. Y él, desde pequeño, ya se había entrenado en esa habilidad. Cuando entró en el mundo de la física, no solo trajo consigo conocimientos, trajo una manera diferente de ver el mundo. Mientras los demás veían partículas, él veía relaciones; mientras otros investigaban fenómenos, él buscaba estructuras. Al principio, esa diferencia no se nota, pero cuando te enfrentas a problemas verdaderamente complejos, la brecha se vuelve enorme. Y ahí es cuando llegó el problema. Un problema que desconcertó a toda la física, un problema que todos pensaban que no se podía explicar. Y él, simplemente lo miró, no se apuró a calcular, solo se detuvo, como cuando leía esos libros en su niñez, y preguntó, ¿será que hay algo que aún no hemos visto? Él no era nada especial, pero las personas a su alrededor, eran unos verdaderos monstruos. Imagina que te encuentras en la Universidad de Kioto, el ambiente cambia, no es una universidad cualquiera aquí, estamos hablando de un territorio de genios. Es como si en tu clase, tú sacaras un 8 y te sintieras bien, pero al levantar la vista, ves que el de al lado tiene un 10, el de adelante, también un 10, y el de atrás, no solo tiene 10, sino que resolvió una pregunta extra. Te quedas pensando, ¿qué está pasando aquí? Y él, está justo en medio de ese ambiente. Sus notas no eran nada del otro mundo, su presencia tampoco era fuerte. Pero lo que pasa a su alrededor, empieza a brillar. Y hay una persona en particular que brilla con más fuerza: Shinichiro Tomonaga. Ambos son compañeros de clase y, bueno, si hablamos de sus futuros, ambos serían grandes nombres en la física. En resumen, mismo salón, pero dos futuros ganadores del Nobel. Parece de ciencia ficción, ¿no? Lo más curioso es que sus estilos eran completamente diferentes. Tomonaga,
rápido pensamiento veloz, casi como si tuviera un superpoder para resolver problemas y él, ¿qué hacía? Lento, muy lento hasta el punto de que te preguntabas si algo no iba bien, pero no estaba atascado, él simplemente tomaba un camino diferente. Mientras los demás corrían en línea recta, él se tomaba su tiempo, buscando una ruta más larga, y sabes que, a veces, ese camino largo, resulta más cercano a la verdad. En un ambiente así, la presión es real. Todos los días te recuerdan lo mismo, no eres el más brillante. Pero él no se rompió ni se apuró a alcanzar a los demás, él decidió seguir a su propio ritmo. Desde fuera, eso podría parecer una falta de ambición, pero si lo miras de otro ángulo, es una muestra de una estabilidad increíble. Porque él no estaba compitiendo por velocidad, estaba buscando dirección, y cuando encuentras la dirección correcta, la velocidad deja de ser importante. Así que, seguía siendo ese estudiante normal, nada llamativo, no se destacaba, incluso podrías pensar que estaba, fondo, en la escena. Pero la realidad es que, algunos están acumulando fuerzas, no mostrándolas, y cuando esa acumulación explota, no hay aviso previo. Después de graduarse, la diferencia siguió ampliándose, muchos se metieron en el mundo de la investigación, empezaron a publicar artículos, a buscar resultados, a generar fama. Pero él, se convirtió en profesor adjunto. Parece algo común, incluso un poco normal. No había artículos que causaran revuelo, no hubo descubrimientos deslumbrantes, no le interesaba salir en los medios, era simplemente un hombre que estaba dando clases, tranquilo. Si en ese entonces hubieras entrado en su aula, probablemente habrías pensando, este profesor es bastante callado. O incluso, no. Parece fácil hablar con él. Pero es aquí cuando empieza a pasar algo muy interesante, porque él tiene algo que los demás no tienen: tiempo. No tiene fama, no tiene presión, no tiene expectativas externas. ¿Qué pasa cuando juntas esas tres cosas? Comienzas a pensar en los problemas con calma. Y, como sabrás, los pensamientos más importantes en la historia de la ciencia no surgieron bajo los reflectores, surgieron en la quietud, en la soledad de una oficina, mientras caminabas, o incluso, mientras simplemente dejabas volar tu mente. Él empezó a pensar en una pregunta que parece sencilla, pero que nadie había resuelto realmente. ¿Por qué no se desintegra el mundo? Para ser más específico, en el núcleo del átomo, hay protones cargados positivamente y según las leyes de la física deberían estar repeliéndose fuertemente, tanto que deberían explotar en segundos. Pero la realidad es que, permanecen ahí tranquilos sin explotar, estables. Eso no tiene sentido, es como si un grupo de personas que se odian fueran encerrados en una habitación pequeña, deberían pelearse, ¿verdad?, pero no permanecen en paz. Entonces, ¿qué hay detrás de esa paz? La física de la época no podía explicar esto, sabían lo que estaba pasando, pero no sabían por qué ocurría. Y él, vio ese vacío, no se apresuró a buscar respuestas, solo observó, miró el problema, como cuando leía esos libros en su juventud, con calma, pensando lentamente, sin público, sin aplausos, y ni siquiera sabían lo que estaba pensando. Pero en esa quietud una idea comenzó a tomar forma. Una idea sobre algo invisible, y esa idea muy pronto iba a cambiar el mundo entero. Mientras él, tranquilamente, se sumergía en esos grandes misterios, su vida, lejos de ser solitaria, no era tan caótica como podría parecer. Se casó a simple vista, suena como algo muy común, ¿verdad?, pero para alguien que iba a hacer uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia, era clave. Porque hay algo curioso en la historia de la ciencia: cuando la vida es un caos, las teorías tienden a ser inestables, pero él, en realidad,
hizo todo lo contrario. Su hogar era un lugar de paz sin grandes conflictos, sin montañas rusas emocionales, era un entorno de baja frecuencia y eso, era muy importante. Porque las preguntas en su cabeza ya eran suficientemente complejas. Si la vida fuera más complicada el sistema se colapsaría y su hogar, era su zona segura. El mundo exterior estaba ruidoso pero dentro, todo estaba en calma. Podía regresar a casa, comer, hablar con su esposa y luego seguir pensando en esa pregunta. Nadie lo interrumpía, nadie le decía, debes tener éxito ya. Eso, en ciencia, es un lujo. Podríamos decir que las grandes teorías muchas veces descansan sobre algo que pocos ven, un wifi familiar estable con buena señal, baja latencia y sin caídas inesperadas. Fue gracias a ese ambiente que él pudo concentrarse aún más y las preguntas empezaron a afinarse. Ya no solo se preguntaba, ¿por qué no explotan los átomos? Ahora, comenzó a pensar, ¿será que hay algo que aún no hemos descubierto que los mantiene unidos? Este paso fue clave porque ya no estaba buscando una explicación, estaba buscando algo mucho más grande, un nuevo actor invisible. Y lo que pasó después fue aún más increíble. Escribió un artículo, nadie lo entendió, pero después, el mundo entero tendría que aprender de él. Era 1935, tomó sus ideas y las plasmó en una solitaria y fría publicación. El título era simple, pero lo que contenía, era una bomba. Él escribió que la estabilidad del núcleo atómico se debía a una nueva partícula y no estamos hablando de una partícula conocida, hablaba de algo que nadie había visto jamás. ¿Y qué hacía esta partícula? Transmitiría una fuerza entre protones y neutrones, unirlos. Literalmente no es que estuvieran junto por gusto, estaban siendo atados por algo invisible. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero él lo dijo con toda seriedad. Lo más sorprendente es que él también calculó el rango de la masa de esa partícula. No solo dijo, hay algo ahí, también dijo, esto pesa tanto. ¿Y cuál fue la reacción del mundo? ¿Dónde están las pruebas? A lo que él contestó, yo lo calculé. Y en ese momento, el aire se quedó en silencio. Porque lo que él hizo fue extremadamente audaz, no se limitó a descubrir algo, dijo que algo debía existir en el universo y esperó que el mundo lo verificara. Eso requería una confianza increíble en su propio razonamiento y, claro, en ese momento no había experimentos que lo respaldaran, no había observaciones, no había datos, solo una lógica brillante. La mayoría de la gente, en vez de aplaudir, simplemente esperó, mejor dicho, no creyeron, porque lo que él decía estaba tan adelantado que era casi imposible de aceptar. En ese tiempo, la física trataba con cosas que se podían ver, pero él ya estaba jugando con las ideas de cosas que debían existir, pero que aún no se podían ver. Es como si el resto estuviera estudiando mapas y él ya estuviera dibujando el interior de la Tierra. Era un salto enorme, por eso su artículo no causó revuelo, no fue un boom, no hubo aclamación, fue ignorado casi como si estuviera allí, silenciosamente esperando. Pero esa idea, ese artículo estaba allí. Era como una semilla pequeña, discreta, pero con una estructura perfecta, solo esperando el momento adecuado, esperando a que alguien en un laboratorio la descubriera. Y en cuanto eso ocurriera, el mundo de la física cambiaría para siempre. El mundo aún no había tenido tiempo de validar sus ideas, pero la guerra ya estaba aquí. De repente, el ambiente cambió, el aula ya no estaba en silencio, el laboratorio dejó de ser solo un lugar de investigación, todo el mundo empezó a mirar en una sola dirección, la ciencia ya no era solo explorar el mundo, ahora, le hacían una pregunta mucho más directa, ¿puede esto ayudarnos a ganar la guerra? Para muchos científicos, esa era una elección inevitable, seguir con sus investigaciones, o ayudar en la guerra. Él no dio un discurso, no levantó la voz, pero en su interior, había un torbellino de pensamientos. Porque lo que él investigaba tenía que ver con el interior del átomo y ahora, la guerra también había puesto su ojo en ese mismo lugar.
Imagina cómo se siente esto: estás investigando el fuego y te preguntan, eso puede servir para quemar cosas. Estás investigando la fuerza y te preguntan, eso puede destruir. Esto no es solo una cuestión técnica, es un dilema de valores. Y él comenzó a darse cuenta de algo: la ciencia ya no es neutral, al menos no en esa época. No dejó de pensar, pero sí se volvió más cauteloso porque sabía que las cosas invisibles que tenía en mente cuando fueran vistas no solo cambiarían el mundo, podrían cambiar la forma en que se mira el mundo. Esa presión no tenía sonido, pero estaba ahí, y en medio de este contexto su idea, que había permanecido tranquila, empezaba a dar frutos. Ya no solo pensaba ahora, comenzaba a ser tomada en serio. Dentro del núcleo atómico, todo el tiempo hay una especie de pelea. Suena un poco exagerado, ¿verdad? Pero es casi cierto. Imagina un espacio increíblemente pequeño lleno de protones, cada uno con carga positiva. Las reglas físicas son claras, los iguales se repelen teóricamente, deberían empujarse entre sí. Cuanto más cerca, más fuerte el empuje. Y entonces surge la gran pregunta: ¿por qué no explotan? Porque el núcleo atómico puede seguir existiendo de manera estable. Es como si pusieras a un grupo de personas que se odian en una habitación. Lo lógico sería que empezaran a pelear, pero no lo hacen, y lo más raro es que se quedan tranquilos. Eso, simplemente, no tiene sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa habitación debe haber algo más, un mediador invisible. Podríamos decir que es una fuerza que mantiene la paz, y esa fuerza es más fuerte que la repulsión electromagnética, suficientemente fuerte como para evitar que los protones se separen. Este es un hallazgo crucial porque significa que hay una fuerza en la naturaleza que aún no entendemos en ese momento. La física ya conocía varias fuerzas, pero ninguna explicaba este fenómeno. Entonces, había un vacío en el conocimiento, y él se enfocó justo en ese vacío. No se dejó atrapar por las teorías existentes, sino que hizo algo muy audaz. Dijo, quizás esta fuerza no actúa directamente, tal vez se produce a través de un intercambio. Esto dejó a muchos con la boca abierta. ¿Intercambio? ¿Cómo es eso? Él explicó de forma sencilla: imagina dos personas paradas sobre hielo, se lanzan una pelota. Cada vez que lanzan la pelota sienten una reacción en su cuerpo. Con el tiempo, esa acción genera una interacción mutua. No parece una fuerza, pero lo es, porque están intercambiando algo. Llevó este concepto al núcleo atómico. Los protones y neutrones también están lanzando cosas, y esas cosas, aunque no las veamos, están siendo intercambiadas continuamente. Así se genera una fuerza de atracción, y esa fuerza mantiene a los protones y neutrones unidos. Suena algo romántico, ¿no? Es como el amor, pero en realidad, es física. No es que los protones se gusten, es que están en constante interacción y por eso permanecen juntos. Este concepto es realmente revolucionario porque cambia la forma en que entendemos las fuerzas. Ya no son efectos invisibles, ahora se ven como comportamientos de partículas. Este paso es crucial porque, al aceptar esta nueva idea, el mundo entero cambia. Todas las fuerzas ahora podrían ser vistas como intercambios. Es como abrir una puerta y al otro lado, te encuentras con un nuevo sistema de explicaciones. Y él fue el primero en abrir esa puerta. La partícula que él predijo, finalmente fue encontrada. Paremos un segundo. Esto suena sencillo, ¿verdad? Pero debes detenerte un momento y pensar: el orden de los hechos es lo más loco aquí. Por lo general, la historia va al revés: primero descubrimos algo y luego lo explicamos, como la gravedad. Primero cae la manzana y después aparece la explicación de Newton, pero aquí, fue algo totalmente diferente. Primero, él dijo que una partícula debería existir y luego, el universo hizo que apareciera. Eso es, un poco absurdo, ¿no? Pasaron los años, su teoría seguía ahí sin hacer ruido, no estaba en el centro de atención, era como un camino marcado, pero nadie se atrevió a caminar por él hasta que, un día, los experimentos comenzaron a moverse.
Los científicos empezaron a estudiar los rayos cósmicos, partículas de alta energía, esos choques invisibles. Las herramientas no eran perfectas, los datos, no del todo limpios, pero en medio de todo ese caos de información aparecieron algunas señales extrañas. Algo parecía dejar su huella, pero no era como ninguna partícula conocida, y ahí, la cosa comenzó a ponerse interesante. Porque esas características coincidían exactamente con lo que él había predicho. Es como si hubieras dibujado el retrato robot de un sospechoso y años después, la policía detiene a alguien que es igualito que pensarías. No sería raro pensar que, quizás sabías de antemano que esa persona iba a aparecer. Después, los científicos confirmaron la existencia de una partícula, el mesón masa. Propiedades. Alcance de la interacción. Todo coincidía perfectamente con lo que él había predicho. Y en ese momento, el mundo de la física se quedó en silencio, no por sorpresa sino porque se dieron cuenta de algo increíble: la teoría puede ir por delante de la realidad y puede ir muy por delante. Este fue el momento de giro. La humanidad vivió su primera experiencia real. Puedes crear el mundo en tu mente y luego, hacer que la realidad lo verifique. Ya no es solo seguir lo que ves, sino que puedes predecir lo que aún no ha sucedido. Esto es como escribir un guión y luego ver cómo el mundo actúa según ese guión. Ya no es solo ciencia, es casi como crear un mundo. Claro, él no era Dios, simplemente llevó la lógica hasta su límite y el universo no dijo nada en contra. A partir de aquí, las cosas se aceleraron. Una puerta se abrió y detrás de esa puerta, un nuevo campo de estudio: la física de partículas. La humanidad dejó de conformarse con saber qué es un átomo, y comenzó a preguntarse, ¿qué hay dentro del átomo? Y la pregunta siguió bajando de nivel: ¿qué son los protones, y los neutrones, y qué hay más allá? Es como desarmar un Lego una capa a la vez. Pensabas que ya habías llegado al final, pero siempre hay más piezas. Así que la humanidad empezó a desarmar el universo a un ritmo frenético. Los aceleradores se levantaron, los experimentos crecieron, las partículas fueron encontradas una a una, como abrir cajas sorpresas. Cada vez que se abría una, el mundo se volvía un poco más claro. Y el punto de partida de todo esto fue esa idea: las fuerzas nacen del intercambio de partículas. Esa idea se transformó en algo más grande, la teoría cuántica de campos, las interacciones, y al final, se unió todo en una estructura grandiosa, el modelo estándar. Suena complicado, ¿verdad? Pero, en pocas palabras, es como si la humanidad estuviera tratando de escribir el manual de instrucciones del universo, contándonos qué está hecho el mundo, cómo interactúa todo y cuáles son las reglas. Y él dio ese paso clave. Es como si, en ese manual, añadiera una línea que decía: todo esto se mantiene unido por intercambios. Sin esa línea todo lo demás no podría escribirse, y todo lo que ves hoy, los aceleradores de partículas, los experimentos de alta energía, los titulares sobre nuevas partículas, tienen su huella aunque no siempre lo veas. Es como si esas cosas invisibles que él predijo ahora las usamos para entender todo. Cuando esas teorías dejaron de ser solo símbolos sobre papel, empezaron a tomar forma. Primero, la energía nuclear. Puedes imaginarlo como si la humanidad finalmente hubiera encontrado el interruptor en el interior del átomo. Antes solo sabíamos que existía, ahora sabemos cómo usarlo: electricidad, energía, el funcionamiento de las ciudades, todas esas cosas que parecen tan reales y tangibles, pero detrás de ellas hay toda una comprensión de lo que es la fuerza nuclear. Sin esas teorías ni siquiera hubieras encontrado la puerta. Pero aquí es donde la cosa se pone más compleja, porque con ese mismo interruptor puedes iluminar una ciudad, pero también puedes destruirla. Así que la energía nuclear siempre ha tenido esa dualidad: es como un cuchillo. El problema no es el cuchillo sino quién lo usa. Después, la medicina. Suena extraño, ¿verdad? ¿Cómo puede la investigación sobre el interior del átomo estar relacionada con los hospitales? Pero,
en realidad muchas técnicas de diagnóstico y tratamiento dependen de las partículas, por ejemplo, en la radioterapia o en las imágenes médicas cuando vas al hospital para un chequeo, los equipos que usan los médicos, todo eso se basa en un control preciso del mundo subatómico. En pocas palabras, las muchas tecnologías que usas en la medicina están, en esencia, operando con átomos y todo eso, no sería posible sin una base teórica sólida. Luego, están los aceleradores de partículas, uno de los instrumentos más brutales de la ciencia humana, acelerar partículas hasta casi la velocidad de la luz, y luego que, chocar, suena un poco simple y rudo, pero el objetivo es claro, abrir el mundo, ver qué hay adentro, cada colisión es como desarmar la realidad. Y el marco teórico que sostiene estos experimentos es esa idea de el sobreintercambio de partículas, puedes entenderlo así. Él dio las reglas y los que vinieron después fueron los que validaron esas reglas. Así que todas las tecnologías que ves hoy, como la energía nuclear, la medicina, y los grandes experimentos, aunque te parezcan distantes de él, en realidad, se basan en sus teorías, solo que no lo ves, es como las cosas invisibles que él predijo, ahora las usamos para entender todo. Y después, el impacto comenzó a ir más allá del individuo hasta llegar a un país entero. Era 1949, un mensaje se propagó: Japón había ganado por primera vez un premio Nobel. No solo fue el premio, sino un señal de algo más. Ese país empezaba a formar parte del núcleo científico mundial. Antes de eso, Japón seguía persiguiendo a las grandes potencias científicas, aprendiendo, pero ahora comenzaban a exportar su propio conocimiento. Para muchos jóvenes, esto fue un gran impulso. No solo Europa y Estados Unidos podían hacerlo, nosotros también podemos. Este cambio en la mentalidad fue crucial porque la ciencia no es solo una cuestión de habilidades, también una cuestión de confianza. Desde entonces más y más personas se unieron al campo científico, más investigaciones comenzaron a surgir y un nuevo ciclo comenzó, y él fue el punto de partida. Pero la historia no terminó en éxito, de hecho, se fue tornando más pesada porque con el avance de la tecnología nuclear el mundo vio su otra cara: explosiones, destrucción, sombras. La ciencia ya no era solo luz. Él empezó a replantearse todo qué significaba realmente lo que estaba haciendo, así que decidió dar un paso al frente, pero no como descubridor sino como humano. Se unió al movimiento antinuclear, firmó declaraciones, se posicionó. Este paso no fue fácil porque no solo se trataba de un problema científico, era un problema humano. Lo que él dijo, no eran solo fórmulas, era responsabilidad. Aquí, su rol cambió un poco, ya no solo era un hombre que cambió el mundo, ahora empezaba a preocuparse por el mundo. Y tal vez, esa es la imagen más completa de un científico. Al principio, nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo vio esas cosas que los demás no veían? No fue con los ojos ni con el microscopio, la verdad, el microscopio ya estaba fuera de juego en esas escalas. Entonces, ¿qué usó? Imaginación, no exactamente suerte, tampoco. Lo que él usaba era una extraña habilidad: creer que la realidad no tiene solo una capa, lo que ves es solo la superficie, como si miraras una mesa y pensaste que era sólida, pero, en realidad la mayor parte de ella está vacía. Si sigues desarmando encuentras estructuras más complejas, y si sigues encuentras algo aún más extraño. Lo que él hacía era simple, no se conformaba con ver, quería entender el porqué de lo que veía. Es una diferencia enorme, la mayoría se queda en el primer paso. Él dijo, no es suficiente. Así que siguió excavando y llegó a un lugar donde no había nada, sin luz, sin color, ni siquiera intuición. Aquí, la mente te grita, ya basta, no hay nada aquí. Pero él no se detuvo. En lugar de eso, dijo, quizá es precisamente porque no lo ves, que esto es lo más importante. Esto suena como algo contrario a la intuición, pero si lo piensas bien,
no ves el aire pero no puedes vivir sin él, no ves la gravedad pero no puedes escapar de ella. Muchas de las cosas más importantes son invisibles y él simplemente llevó esa intuición al límite, así que empezó a creer en algo: el mundo no es solo lo que ves. Ese credo fue fundamental porque una vez que aceptas esto, muchos imposibles se convierten en quizás te atreves a adivinar, a calcular, a proponer ideas que parecen de ciencia ficción y esas ideas a veces se convierten en realidad. Y aquí está la parte más mágica: no es que él haya cambiado el mundo, es que le dio al mundo una forma de ser entendido. Puedes olvidar sus fórmulas, olvidar sus teorías complicadas, pero puedes recordar una cosa: las fuerzas más poderosas, a menudo son invisibles. Esto no es solo física, también es la vida. Tus decisiones diarias, lo que persistes en hacer, lo que crees, esas cosas no tienen forma pero están cambiándote poco a poco, como esas partículas invisibles que mantienen el mundo en pie. Finalmente, podemos tomar un paso atrás y ver el panorama: los núcleos atómicos se mantienen unidos por partículas invisibles y el mundo humano se mantiene unido por creencias invisibles. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.